amigos, un nuevo capítulo, el número 40 de Viaje al Centro de la Tierra. Llega hasta el capítulo 45 en la plataforma esta de Wikisource, de Julio Verne. Continuamos. Desde el principio de aquel accidentado viaje había experimentado tantas sorpresas que creí que ya nada en el mundo podría maravillarme. Y sin embargo, ante aquellas dos letras grabadas 3 siglos atrás, caí en un aturdimiento cercano a la estupidez. No solo leía en la roca la firma del sabio alquimista, sino que tenía entre mis manos el estilete con que había sido grabada. A menos de proceder de mala fe, no podía poner en duda la existencia del viajero y la realidad de su viaje. Mientras estas reflexiones bullían en mi mente, el profesor Lidenbrock se dejaba arrastrar por elogios algo excesivos en honor a Arne Saknussemm. «Oh, maravilloso genio», exclamó, «no has olvidado ninguno de los detalles que podían abrir a otros mortales las vías de la corteza terrestre, y así tus semejantes pueden hallar al cabo de 3 siglos las huellas que tus plantas dejaron en el centro de estos subterráneos obscuros. Has reservado a otras miradas distintas de las tuyas la contemplación de tan extrañas maravillas. Tu hombre grabado de etapa en etapa conduce, tu nombre grabado de etapa en etapa conduce derecho a su meta, al viajero dotado de audacia suficiente para seguirte, y en el centro mismo de nuestro planeta estará también tu nombre escrito por tu propia mano. Pues bien, también yo iré a firmar con mi mano esta última página de granito, pero que desde ahora mismo este cabo visto por ti junto a este mar por ti también descubierto sea para siempre llamado el cabo Saknussemm». Estas fueron sobre poco más o menos las palabras que sus labios pronunciaron. Al oírlas me sentí invadido por el entusiasmo que respiraba en ellas. Sentí que renacía una nueva fuerza en el interior de mi pecho. Olvidé los padecimientos del viaje y los peligros del regreso. Lo que otro hombre había hecho, también quería hacerlo yo, y nada que fuese humano me parecía imposible. «Adelante, adelante», exclamé lleno de entusiasmo. Iba a internarme ya en la oscura galería cuando el profesor me detuvo y el hombre de los entusiasmos, me aconsejó paciencia y sangre fría. «Volvamos, ante todo», me dije, «a buscar a nuestro fiel Hans y traigamos la balsa a este sitio». Obedecí esta orden, no sin contrariedad, y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la playa. «Verdaderamente, mi tío», dije mientras caminábamos, «que hasta ahora las circunstancias todas nos han favorecido». «Ah, ¿lo crees así, Axel?». «Sin duda de ningún género. Hasta la tempestad nos ha traído el verdadero camino. Bendita la tempestad que nos ha vuelto a esta costa donde la bonanza nos habría dejado. Supongamos por un momento que nuestra proa, la proa de la balsa, hubiera llegado a encallar en las playas meridionales del mar de Lidenbrock. ¿Qué habría sido de nosotros? Nuestros ojos no hubieran tropezado con el nombre de Saknussemm, y actualmente nos veríamos abandonados aún en una playa sin salida. Si Axel, es providencial que navegando hacia el sur hayamos llegado al norte y precisamente al cabo de Saknussemm. Debo confesar que es sorprendente y que hay aquí un lecho cuya explicación desconozco en absoluto. Bah, ¿qué importa? Lo que debemos procurar es aprovecharnos de los hechos y no explicárnoslos. Sin duda, hijo mío, pero vamos a emprender otra vez el camino que conduce hacia el norte, a pasar nuevamente por debajo de los países septentrionales de Europa, Suecia, Rusia, Siberia, qué sé yo, y en vez de engolfarnos bajo los desiertos de África o las alas del océano, de las cuales no quiero oír hablar más».
Corf. Dejamos la balsa bien amarrada a la orilla y nos dirigimos marchando, yo a la cabeza, a la roca de la galería, que solo distaba de 20 pasos. La abertura, que era casi circular, tenía un diámetro de 5 pies aproximadamente. El oscuro túnel estaba abierto en la roca viva y cuidadosamente barnizado por las materias eruptivas a las cuales dio paso en otra época. Su parte inferior se encontraba al nivel del suelo, de tal suerte que podía penetrarse en él sin dificultad alguna. Caminábamos por un plano casi horizontal cuando al cabo de 6 pasos nuestra marcha se vio interrumpida por la interposición de una enorme roca. «Maldita roca», exclamó con furor al verme detenido de repente por un obstáculo infranqueable. Por más que buscamos a derecha e izquierda, arriba y abajo, no dimos con ningún paso, con ninguna bifurcación. Experimenté una viva contrariedad y me resignaba a admitir la realidad del obstáculo. Me agaché y miré por debajo de la roca sin hallar ningún intersticio. Examiné después la parte superior y tropecé con la misma barrera de granito. Hans paseó la luz de la lámpara a lo largo de la pared, pero ésta no presentaba la menor solución de continuidad. Era preciso renunciar a toda esperanza de descubrir un paso. Yo me senté en el suelo, en tanto que mi tío recorría a grandes pasos aquel corredor de granito. «Pero, Saknussemm», exclamé yo, «eso estoy pensando yo», dijo mi tío, «que vería detenido quizás por esa puerta, se vería detenido quizás por esa puerta de piedra». No, repliqué vivamente, «esta roca debe de haber obstruido la entrada de la manera brusca a consecuencia de alguna sacudida sísmica o de alguno de esos fenómenos magnéticos que agitan todavía la superficie terrestre. Han mediado largos años entre el regreso de Saknussemm y la caída de esta piedra. Es evidente que esta galería ha sido en otro tiempo el camino seguido por las lavas y que entonces la materia eruptiva circulaba por ella libremente. Mire usted, hay grietas recientes que surcan este lecho de granito, construido con trazos de piedra enormes, como si la mano de algún gigante hubiera trabajado en esta obstrucción. Pero un día el empuje fue más fuerte y este bloque casi clave de una bóveda que falla se deslizó hasta el suelo, dejando obstruido el paso. Henos pues ante un obstáculo accidental que no encontró Saknussemm, y si no lo removemos somos dignos de llegar al centro del mundo. Este era mi lenguaje, cual si el alma del profesor se hubiese albergado en mí toda entera. Me inspiraba el genio de los descubrimientos, olvidaba lo pasado y desdeñaba lo porvenir. Ya nada existía para mí en la superficie del esferoide en cuyo centro me había engolfado. Ni ciudades, ni campos, ni Hamburgo, ni la Königsstraße, ni mi pobre Grauben, que a la sazón debía de creerme para siempre perdido en las entrañas de la tierra. Abrámonos camino a viva fuerza, dijo mi tío. Derribemos esta muralla a golpe de azadón y de piqueta. Es demasiado dura para eso, exclamé yo. Entonces recurramos a la pólvora. Practiquemos una mina y volemos el obstáculo. La pólvora, sí, solo se trata de volar un trozo de roca. Manos a la obra, Hans, exclamó entonces mi tío. Volvió al islandés a la balsa y pronto regresó con un pico del cual hubo de servirse para abrir un pequeño barredo. No era trabajo sencillo, tratándose de abrir un orificio lo bastante considerable para contener 40 libras de algodón, pólvora cuya fuerza expansiva es 4 veces mayor que la de la pólvora ordinaria. Me hallaba en un estado de sobreexcitación espantoso mientras Hans trabajaba. Ayudé activamente a mi tío a preparar una larga mecha de pólvora mojada y encerada en una especie de tripa de tela. «Pasaremos», decía yo. «Pasaremos», repetía mi tío. A medianoche
estaba terminado por completo. La carpa de algodón pólvora había sido depositada en el barreno y la mecha se prolongaba a lo largo de la galería hasta salir al exterior. Solo faltaba una chispa para provocar la explosión. Hasta mañana, dijo el profesor entonces. Fue preciso resignarse y esperar todavía durante 6 largas horas. Terminamos este capítulo, más corto, así que pasamos al capítulo 41. El siguiente día, jueves 27 de agosto, fue una fecha célebre de aquel viaje subterráneo. No puedo acordarme de ello sin que el espanto haga aún palpitar mi corazón. A partir de aquel momento, nuestra razón, nuestro juicio y nuestro ingenio dejaron de tener participación alguna en los acontecimientos, convirtiéndonos en meros juguetes de los fenómenos de la Tierra. A las 6 ya estábamos de pie. Se aproximaba el momento de abrirnos paso a través de la corteza terrestre por medio de una explosión. Solicité para mí el honor de dar fuego a la mina. Una vez hecho esto, debería de reunirme a mis compañeros sobre la balsa que no había sido descargada y enseguida nos alejaríamos con el fin de sustraernos a los peligros de la explosión, cuyos efectos podrán no limitarse al interior del macizo. La mecha, según nuestros cálculos, debía de tardar 10 minutos en comunicar al fuego a la mina. Tenía pues tiempo bastante para refugiarme en la balsa. Me dispuse, no sin cierta emoción, a desempeñar mi papel. Después de almorzar muy deprisa, se embarcaron mi tío y el cazador, quedándome ya en la orilla provisto de una linterna encendida que debía de servirme para dar fuego a la mecha. Anda, hijo mío, dijo el profesor, prende el fuego al artificio y regrese inmediatamente. Está usted tranquilo, tío, que no me entretendré en el camino. Me dirigí enseguida hacia la abertura de la galería, abrí la linterna y tomé la extremidad de la mecha. El profesor tenía el cronómetro en la mano. ¿Estás listo?, me gritó. Listo, respondí. Pues bien, fuego, hijo mío. Acerqué rápidamente la llama a mi punta de la mecha, que empezó a chisporrotear enseguida, y corriendo como una exhalación volví a la orilla. Embarca, me dijo mi tío, que vamos a desatracar. Salté a bordo y Hans, de un violento empujón, nos impulsó hacia el mar, alejándose de la balsa unas 20 toesas. Fue un momento de viva ansiedad. El profesor no apartaba la vista de las manecillas del cronómetro. Faltan 5 minutos, decía, faltan 4, faltan 3. Mi pulso latía con violencia. Faltan 2, falta 1. Desplomaos, montañas de granito. ¿Qué sucedió entonces? Me parece que no oí el ruido de la detonación, pero la forma de las rocas se modificó de pronto. Pareció como si se hubiese descorrido un telón. Vi abrirse en la misma playa un insondable abismo. El mar, como presa de un vértigo horrible, se convirtió en una ola enorme sobre la cual se levantó la balsa casi perpendicularmente. Los tres nos desplomamos. En menos de un segundo se extinguió la luz y quedamos sumidos en las más espantosas tinieblas. Sentí después de que faltaba el punto de apoyo, no a mis pies sino a la balsa. Creí que se nos iba a pique, pero no fue así, por fortuna. Hubiera deseado dirigir las palabras a mi tío, pero el rugir de las olas le habría impedido el oírme. A pesar de las tinieblas, del ruido, de la sorpresa y de la emoción, sorprendí lo que acababa de ocurrir. Al otro lado de la roca que habíamos volado existía un abismo. La explosión había provocado una especie de terremoto en aquel terreno agrietado. El abismo se había abierto y, convertido en torrente, nos arrastraba hacia él. Me consideré perdido. 1 hora, 2 horas, qué sé yo, transcurrieron así. Nos entrelazamos los brazos, nos asimos fuertemente en las manos a fin de no ser despedidos de la
nosotros gracias a nuestra imprudencia. Bien se comprenderá, en estas ideas saltaron a mi mente de un modo vago y oscuro, costándome mucho trabajo asociarlas durante aquella vertiginosa carrera que parecía una caída. Al juzgar por el aire que se mezclaba, la cara de nuestra velocidad debía de ser superior a la de los trenes más rápidos. Era pues imposible encender una antorcha en tales condiciones, y nuestro último aparato eléctrico se había destrozado en el momento de la explosión. Grande fue pues mi sorpresa al ver repentinamente brillar una luz a mi lado que iluminó el semblante de Hans. El hábil cazador había logrado encender la linterna, y aunque su llama vacilaba, amenazando apagarse, lanzó algunos resplandores en aquella espantosa oscuridad. La galería era ancha, cual ya me había figurado. Nuestra insuficiente luz no nos permitía ver sus dos paredes a un tiempo. La pendiente de las aguas que nos arrastraba excedía a la de los rápidos más insuperables de América. Su superficie parecía tomada por un haz de flechas líquidas lanzadas con extrema violencia. No encuentro otra comparación que exprese mejor mi idea. La balsa corría a veces dando vueltas al impulso de ciertos remolinos. Cuando se aproximaba a las paredes de la galería, acercaba a ellas la linterna y su luz me permitía apreciar la velocidad que llevábamos al ver que los salientes de las rocas trazaban líneas continuas, de suerte que nos hallábamos al parecer encerrados en una red de líneas movedizas. Calculé que nuestra velocidad debía de ser de 30 leguas por hora. Mi tío y yo nos mirábamos con inquietud, agarrados al tronco del mástil que quedaba, pues en el momento de la explosión este último se había roto en dos pedazos. Marchábamos con las espaldas vuelta al aire para que no nos asfixiase la rapidez de un movimiento. Ningún poder humano podía contrarrestar. Las horas entre tanto transcurrían y la situación no cambiaba hasta que un nuevo incidente vino a complicarla. Como tratase de arreglar un poco la carga, vi que la mayor parte de los objetos que componían nuestro impedimento habían desaparecido en el momento de la explosión. Cuando fuimos envueltos por el mar, quise saber exactamente qué tenerme respecto a los recursos con que contábamos, y con la linterna en la mano empecé a hacer un recuento. De nuestros instrumentos solamente quedaba la brújula y el cronómetro. La escala y la cuerda se reducieron a un pedazo de cable enrollado alrededor del tronco del mástil. No quedaba un azadón, ni un pico, ni un martillo, y, oh desgracia irreparable, no teníamos víveres más que para un solo día. Me puse a registrar los intersticios de la balsa, los más insignificantes rincones formados por las vigas y las puntas de las tablas, pero nada. Nuestras provisiones consistían únicamente en un trozo de carne seca y algunas galletas. Me quedé como helado, sin querer comprender, y bien mirado, por qué preocuparme de aquel peligro, aun cuando hubiésemos tenido víveres suficientes para meses y aun para años. Como salir de los abismos aunque nos arrastraba aquel irresistible torrente. ¿A qué temer las torturas del hambre cuando ya me amenazaba la muerte bajo tantas otras formas? ¿Acaso teníamos tiempo de morir de inanición? Sin embargo, por una inexplicable rareza de la imaginación, olvidé los peligros inmediatos ante las amenazas de lo porvenir que hubiese de mostrarme con todo su espantoso horror. Además, no podríamos escapar a los furores del torrente y volver a la superficie del globo. ¿De qué manera? Lo ignoro. ¿Dónde? El lugar no hacía al caso. Una probabilidad contra mí no deja de ser siempre una probabilidad, en tanto que la muerte por hambre no nos dejaba siquiera ni un átomo de esperanza. Se me cruzó por la mente la idea de
este capítulo.